Entramos en la segunda media hora de Humanidad y Cosmos. Estamos acomodando las láminas que trajo el arquitecto Urria, que son muchísimas, así que los que tengan camarita web vayan a internet para ver los gráficos que ha traído, planos, y para que la gente sea más didáctico y la gente entienda todo lo que nos va a explicar. Y bueno, vamos ya mismo a presentar al arquitecto Urria, que lo conocimos por primera vez escuchándolo en el programa de Luis Sobrino Aranda. Así es. Por esta misma emisora, y luego vino de invitado en diciembre de 2014 al programa que teníamos antes. Después vino el 17 de junio de 2016, 2 años después, y ahora ya lo tenemos, ya no hay 2 años, hay menos un año. Vino el 17 de junio y ya estamos el 4 de julio del 2017. Urria se especializa en investigar las instituciones, edificios y obras de envergadura y la influencia que provocan en el entorno, ¿no? Las energías que generan, energías, podemos llamarlas telúricas, ¿no? Ahora lo va a decir. Arquitecto, buenas noches. Buenas noches, Alberto, a vos y a tu audiencia. Se trata de lo siguiente, la interacción de los sitios de los inmuebles donde se desarrollan actividades institucionales. Eso es lo que yo pude encontrar. Se trata así de lo siguiente, vamos a hacer un repaso de lo que sucedió o que relaté el año pasado. Esto surge espontáneamente en el año 2001, cuando tomando una fotocopia de un mapa de Buenos Aires, un plano de Buenos Aires, un plano urbano, cuando sale la fotocopia, de golpe veo que hay un gran triángulo que forma las 3 sedes de los poderes del Estado. Entonces, sobre la fotocopia trazo el triángulo, los dos catetos y la hipotenusa, porque me daba como un ángulo recto donde se encuentra el Palacio de Tribunales, el Palacio de Justicia, y trazando las bisectrices de los 3 ángulos, veo que confluyen en un punto y averiguo que ese punto está en la calle Perón 1242. Voy a pasar por la calle y veo que está la sede de la masonería. Y entonces ahí ya mis ojos se arquean de sorpresa y digo, acá hay otra cosa mucho más interesante, mucho más importante. Sigo analizando y de la trisección del ángulo que se encuentra en el Congreso, veo que una de las líneas va directamente donde está el obelisco de Buenos Aires y la otra a donde está el Banco Central, la otra línea de la trisección. Entonces ya esto toma otra envergadura un poco más seria, y digo, acá hay una planificación de una geometría que se impone de un modo invisible. No es casualidad. No hay ninguna casualidad, porque esto no lo podemos ver a nivel peatonal. Sí. Tampoco nos podemos dar cuenta si tenemos una vista aérea, pero cuando colocamos las instituciones y veo cómo se interrelaciona, entonces, bueno, acá sucede algo extraño. Entonces, yo con el tiempo paso a investigar lo que ocurre en Londres, porque esto es obra de la masonería. Sí, y ahora vamos a ver la segunda lámina, que es con la lámina es mucho más gráfico. Totalmente, yo hablo con los arquitectos hablamos con dibujos. Bueno, entonces se trata de lo siguiente. Estamos en Londres ahora. Estamos en Londres. En Londres, y se ve el Parlamento, la Corte de Justicia, el Palacio Real. Entonces hay un gran triángulo que forma la Corte de Justicia Real, el Palacio Real donde vive la Reina de Inglaterra y el Parlamento donde está el Big Ben. Hago exactamente lo mismo, busco la trisección del ángulo donde está el Palacio Real y uno va directo al Banco de Inglaterra y el otro a la Torre de Londres, que era el antiguo centro de poder de la monarquía británica. Bueno, ya la cosa es más densa. Más densa. Tampoco es casualidad esto. Tampoco es casualidad. Todos triángulos son. Todos son triángulos y acá ya sucede otra cosa. Entonces, ampliando un poco más... Estamos en el tercer gráfico. En el tercer gráfico determino donde se encuentra la Gran Logia de la Masonería, aparece la Catedral Westminster, la Abadía y el Primer Ministro. Entonces veo que... La casa del Primer Ministro. Exactamente, que con vértice en el Palacio Real y un lado hacia la Gran Logia de la Masonería y el otro lado del gran ángulo hacia la Catedral de Westminster, la bisectriz exacta va hacia ¿dónde? Pues hacia donde está el Parlamento. Después aparecen 2 bisectrices o subbisectrices. Entre la línea que va a la Corte de Justicia Real y el Parlamento, la bisectriz va a donde reside el Primer Ministro, en el 10 Downing Street. Y entre la línea que va desde el Palacio Real
a la residencia del primer ministro y del Palacio Real a la Gran Logia de la Masonería, la bisectriz va directamente a la Corte de Justicia Real. Por lo cual esto me da que es exactamente una planificación geométrica Esto está, de una precisión espectacular. Está hecho para favorecer al poder absoluto de la reina, exactamente. Y cuando vemos Buenos Aires todo al revés, funciona al revés. Claro, a favor de ellos. Claro, es increíble, ¿eh? Es increíble. Pero otro de los temas más que aparecen en el gráfico, que para equilibrar con centro en el Palacio Real se traza una circunferencia que casualmente pasa por la Gran Logia de la Masonería y la Catedral de Westminster. Entonces acá la cosa ya empieza a tomar otro carisma, mucho más profundo. Todo muy sutil, todo muy esto. sutil, y ya nos vamos directamente a un triángulo más grande. Exactamente. En Londres. Yo lo amplié, es el mismo triángulo que conforman el Palacio Real, la Corte de Justicia Real y el Parlamento. Las bisectrices de los tres ángulos confluyen en un punto y en una zona donde está el primer ministro, el segundo Lord del Tesoro y el Foreign Office. Esto es, bueno, esto está muy bien planificado por los ingleses. Esto no es un tema a tratar así nomás. El Foreign Office es la Cancillería. Es la Cancillería, las relaciones exteriores, el manejo de relaciones exteriores. Y acá voy a hacer una revelación, Alberto, que a mí... Nos van a levantar el programa, nos pueden levantar el programa. No, para nada, pero la Cancillería sí tendría que tomar en cuenta. Entre la bisectriz del ángulo, donde está la Corte de Justicia Real, y el cateto que forman el Palacio Real y el Parlamento, aquí se encuentra, en este punto, sí, la Embajada de Chile, de la República de Chile. Justo ahí. Justo en este punto. Esto es geométricamente exacto. Entre el Palacio Real y el Parlamento. La República de Chile forma parte del Imperio Británico. Acá está la prueba. No es bla bla, que miró, que los vi, que... No, acá está. Si no, no le hubieran permitido a Chile estar en este lugar. Y lo vimos también en Malvinas, en el 82. Los mapuches, un montón de situaciones. Increíble. Pero esto es para que tome nota la Cancillería Argentina. Ojo con estos tipos. Y la Cancillería Argentina, la ubicación, la Embajada Argentina en Londres, la ubicación que tiene, ¿nos perjudica o nos favorece? Nos perjudica totalmente. Acá, después con otro gráfico lo vamos a terminar atando, pero la Embajada Argentina se compra a instancia del entonces canciller Carlos Saavedra Lamas en 1936. Es inducido, obviamente, a que compre ese edificio. Esa residencia que era de un antiguo lord inglés. Entonces empiezo a verificar, este trazado de líneas que tiene un pespunte, esto es Google Maps, esto es mapa satelital. Sí. Esto se trazó con el sistema de medidor de distancias de Google Maps. Entonces, trazo desde la Embajada Argentina una línea a la Corte de Justicia Real, otro ángulo, otra línea del ángulo al Palacio Real, y la bisectriz va exactamente a la residencia del primer ministro, a todo el área donde está el segundo Lord del Tesoro y el Foreign Office. Quiere decir que estamos sometidos geométricamente y gravemente al Imperio Británico. Y por algo le dan a Saavedra Lamas... ¿Cómo salimos de esto? Bueno, al final lo vamos a decir. Hay varios sistemas de contramedidas que pueden tomarse. Si la Argentina tiene un destino manifiesto y esto va a ser liquidado, va a ser de algún modo trabajado. Y bueno, ahora vamos a la siguiente lámina. Mientras tanto, pueden llamar al 558-1090, 558-1091 o escribirnos a humanidadycosmos@gmail.com. Si quieren ver las láminas, entren al sitio de Radio Libertad, www.amlibertad.com.ar, y ahí se ve clarísimo, perfecto, lo estamos viendo acá. Y ahora el arquitecto está revisando a ver cuál es la que mejor... La lámina que corresponde posteriormente. ¿Quiere que pasemos una llamada o no? No. Ahí está la siguiente. Acá está la siguiente. Que tiene que ver ahora... Ya regresamos acá a Buenos Aires de vuelta. A la capital a la capital federal. Bien. Entonces vemos de vuelta el gran triángulo que conforman las tres sedes de los poderes del Estado, el Palacio Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Entonces es el viejo teorema de que yo lo estudié de Euclides, pero recuerdo los libros de Repetto, Linketz y Fesquet,
que se estudiaron en el secundario. Trazar una circunferencia que pase por 3 puntos dados. Se traza, con el método tradicional se traza y se encuentra un circuncentro. Se traza la circunferencia y ¿qué veo y qué observo? Que en esa circunferencia la masonería coloca el Banco Central, el Banco Nación y el Ministerio de Economía. Estamos sometidos plenamente a la estructura del Imperio Británico. Esto es indubitable, no hay duda en esto. Porque la Gran Logia de Buenos Aires obedece al Imperio Británico. Totalmente, la mano de seda del Imperio Británico, la masonería. Para acotar, el obelisco de Buenos Aires se construye en el año 1936, en el mismo año que la Cancillería Argentina o la República Argentina adquiere la sede en Londres. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Y también el mismo año donde el Estado compra el Palacio en Chorena para colocar la Cancillería, todas instancias del embajador Carlos Saavedra Lamas. Entonces, acá vemos que está la estructura económica de la Argentina, que es lo que más preocupa en este momento, está directamente sometida. Y siempre va a ser muy crítica, porque esta línea que va del Banco Central va a terminar en el gran agujero negro que estableció también la masonería. Ahora estamos viendo Vemos, en la foto de la izquierda, en el mismo lugar que está ahora el Ministerio de Economía, estaba el edificio de rentas públicas, que tiene en su fachada un buche. Tenemos las dos fotos, el edificio antiguo y el nuevo. Y el nuevo. Sí. Este es del año 1858, o sea que es muy extraño, o sea, apenas tenemos ya la Constitución de 1853, y en 1858, en el 57, la masonería comienza a construir su sede en Argentina, en Buenos Aires. Todo es muy notable, pero en el año 1939, después del pacto Roca-Runciman del año 1933, en el año 1939 comienza a construirse el definitivo Ministerio de Economía. Yo le sigo llamando Ministerio de Economía, pese a que ha tenido diferentes nombres. Hoy es Ministerio de Hacienda. Entonces vemos que hay un gran aire luz, que me pueden decir, sí, arquitecto, pero es un aire luz de tipo reglamentario municipal. Sí, pero opera como un agujero negro. Eso es lo grave. Y si le pusieran, por ejemplo, un techito a eso, de polipropileno, como es metacrilato, ¿se soluciona eso? Es teoría, para mí no. Pero lo notable de esto, Alberto, fíjate, que si yo trazo una línea que una, la puerta del Banco Central, la puerta del Banco Nación, la puerta de la Casa Rosada, llega directamente al agujero negro del Ministerio de Economía. Esto no es casual, Alberto. No, esto está perfectamente ordenado. Saca el papelito, por favor. Te saco acá, la lámina 9, estamos en la 9. Entonces, esto no es casual. Acá hay una planificación que maldita. Tenemos una línea que dice puerta del Banco Central. Después sigue la línea perfectamente a la puerta del Banco Nación, puerta de la Casa Rosada y el agujero negro justo al centro del Ministerio de Economía. ¿Y qué efecto produce esa línea? Esta línea, que todo lo que se genera en el Banco Central cae en el agujero negro. O sea, siempre vamos a ser pobres. Ajá. Por más que el territorio sea rico, en poderío minero, en poderío de la pampa húmeda, es decir, lo que sea, todo lo que sea elemento de producción o humano, esto va a ser fantástico, pero siempre vamos a ser pobres, que es la intención última de la masonería, del Imperio Británico, a través de su mano de seda, la masonería inglesa. Por ejemplo, si se modifica la construcción del Ministerio de Economía y usar otro lugar, sí, pero que ahí sea una plaza. Una plaza, porque hay que derruir la intención inglesa. Claro. ¿Y el centro de poder ahí dónde se encuentra? El centro de poder está acá, está por acá atrás, donde está la masonería. Por acá. Claro. Pero yo no voy a decir dónde hay que mudar la Casa Rosada, que también hay que volarla. Pero este edificio, como hito de la representación del poder inglés, venga que lo dejo, lo derruyo totalmente, lo degüello, lo mismo que el obelisco. Pero ¿cómo tendría que hacerse un plebiscito en Buenos Aires? Sí, todo esto que tener un patriota que lo haga. Bueno, cuente la anécdota de 1936 del intendente de Buenos Aires que estuvo a horas de demoler el obelisco. ¿Se había dado cuenta lo que era? Por supuesto, Nietzsche se había dado cuenta de que el obelisco, que es un hito que se edifica en el año 1936,
y que tiene en su interior una escalera de 206 escalones, que es la misma cantidad de huesos del esqueleto humano, acá la masonería nos plantó un muerto. Y si bien el golpe de Estado fue en 1930, a partir de 1936 venimos en un desbarranque institucional que no podemos, la Argentina no puede lograr su rumbo constitucional ordenado. Entonces, nada más que ver la historia. Por más que digan, sí, pero arquitecto, en los últimos 33 años no hubo golpe de Estado. Pero institucionalmente venimos en un barrunte total. Claro, claro. Volvemos otra vez al tema económico. Tenemos la embajada inglesa, está analizando el poderío en la ubicación de la embajada. Exactamente. Bueno, esta torre de los ingleses es del año, la obsequian graciosamente, entre el bicentenario del 25 de mayo y el 9 de julio de 1816. Tardan 6 años en construirla. Qué extraño. Bien. Entonces, si yo trazo desde la Torre de los Ingleses al Ministerio de Relaciones Exteriores, Sí. que es del año 1936, yo no lo dibujé, pero esta línea va directamente a la AMIA. Es una de las estrategias que tiene el Imperio Británico contra los sabios de Sion. Pero va a la puerta de AMIA, Alberto. Una interna de ellos. Es una interna entre los sabios de Sion y los maestros anglomasones. Yo lo defino de ese modo. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver cuando la Embajada Británica en 1945 establece su embajada en la calle Agote, en Palermo Chico? Que si trazo una línea hacia el Palacio de Congreso, trazo la otra línea hacia el agujero negro, o digamos acá hasta la Casa Rosada, la bisectriz viene directa a la sede del Templo de la Masonería y al circuncentro de la Gran Circunferencia. Esta es una planificación absoluta. Y en este circuncentro no hay nada. No hay absolutamente ningún hito, no hay Ahora, nada. si el gobierno argentino muda la Casa Rosada a este lugar... No, pero... quedamos sometidos siempre a ellos. Hay que romper el esquema. Hay que digamos. romper el esquema, claro. El esquema geométrico de los ingleses Claro. hay que directamente liquidarlo. Hacer que todo esto cambie todo de lugar, cambiar las cosas de lugar. Acá, simplemente cambiando la posición de la Casa de Rosada y a mudarla, no voy a decir a dónde, vos lo sabés, esto queda, todo el esquema de los sabios de Sion y de los maestros anglomasones queda liquidado, destruido, pero de un golpe. Terminando con el obelisco que está acá, Ahí. bueno, ya eso directamente lo primero que hay que hacer es degollarlo al obelisco. En realidad es un punto de energía masculina, ¿no? Si vamos a... Mira, se lo habla como si fuera un símbolo fálico, pero en definitiva un obelisco es una pirámide alargada, Sí. nada más. Bueno, que hace 1 año o 2 años atrás, corríjame si me equivoco, modificaron el piramidón de arriba. Yo por lo menos vi que lo habían bajado. Claro, lo habían decapitado, ¿te acordás que No, estuvimos hablando? Subieron, Daniel, Sí. 4 lados, un paralelepípedo de 4 lados, por sobre encima del piramidón. O sea, parecía que lo hubieran degollado. Degollado, Pero en definitiva no es así. Simplemente lo taparon, como si fuera esto, y lo taparon. Ajá. ¿Qué coincidió con eso, Alberto? Daniel. Daniel. Que venía el Año Nuevo Judío. Ah, Lo circuncidaron. Lo circuncidaron. claro. Al obelisco. ¿Y quién lo programó? ¿Quién fue? Un arquitecto de origen judío que anda por todo el mundo haciendo estas cosas. Y las empresas que la oficiaron fueron empresas de capital judío. Pero justamente para el Año Nuevo, en septiembre, fue del año 2015, circuncidaron el obelisco. Y esto se hace con el consentimiento de la municipalidad del gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, manejada por Macri Claro, en ese en tiempo. su momento, que se había pactado con el rabinato, su llegada al poder. Eso lo mostré en los gráficos el año pasado. Urria, estamos llegando a las 21. Proceda. Queda la pregunta, la Casa de la Moneda, ese va a ser el tema de la siguiente lámina. vamos a llevar ¿Y qué y- significa para nosotros la ubicación que tiene la Casa de la Moneda? Y es de terror. Y viene también las sedes de el PRO, por qué tiene la sede donde la tiene y mucho más acá en Humanidad y Cosmos. Si quieren preguntarle al arquitecto Urria, llamen al 558-1090, 558-1091 o a nuestro correo humanidadycosmos
gmail.com. Rubén Lisi, que hace la revista mensual de distribución gratuita de Integrando, le manda un saludo. Muy atento. En el correo electrónico. Bueno, vamos de la mano de Esteban Dávila a la pausa. Bueno, continuamos ahora con el arquitecto Carlos Gurria con nuevas revelaciones y tenemos una lámina, para los que están escuchando, que se ve la Casa de la Moneda, la Torre de los Ingleses, un tótem canadiense, el Banco Central y el Obelisco. Bien, como consecuencia del pacto de Roca-Runciman del año 1933, se crea el Banco Central en el año 1935, se edifica el Obelisco en el año 1936, y entre los años 1939, en un lugar muy extraño, se erige el edificio de la Casa de Moneda, donde se va a imprimir los billetes argentinos. Entonces, ¿qué sucede acá? Estas líneas, estas dos líneas que marcan el ángulo con vértice en la Casa de Moneda que van hacia el Banco Central y hacia el Obelisco de Buenos Aires, son líneas que están trazadas nuevamente con el marcador de distancia de Google Maps. Es decir, que acá hay una precisión más que absoluta. Entonces, con el sistema geométrico que yo lo dejé marcado acá, las líneas, para determinar la bisectriz de ese ángulo va a la Torre de los Ingleses, con una precisión absoluta. Quiere decir que ya esta emisión de moneda va a ser siempre una moneda perdida, con problemas, sin valor, exactamente. Y el tótem dice 1961. En el año 1961, pese a que en el 58 asume Arturo Frondizi, que ya venía tratando de levantar el país, en el 61, no el gobierno inglés, sino a través del Canadá, el Commonwealth nos obsequia un tótem de una tribu que no es como dicen ahora que es una tribu pacífica, era una tribu muy belicosa y sangrienta. Ya nos ponen lo peor en la intersección de la línea que va de la Casa de la Moneda al Banco Central. Y sigue ahí. Y sigue ahí. Como una interferencia, digamos. Hubo un problema en la época ya creo que estaba gobernando Macri al principio, donde el primer tótem lo acierran directamente, cerrado, lo dejan tirado y unos años queda ahí a la intemperie. Entonces dicen, no, hay que volver a ponerlo, que coincide con los años donde con Kirchner la economía pega un pequeño repunte. Claro, porque el tótem no influenciaba. Pero en el año, creo que es en el 2014, lo vuelven a erigir, es decir, vuelven a traer de la misma tribu otro tótem similar y ahí venimos del 14 para abajo de vuelta. Esto parece un relato increíble, mágico, surrealista, pero cuando uno mira los gráficos dice, ¿pero qué es esto? No es casualidad, nada es casualidad. Esto se explica de otro modo. Es decir, acá había un poeta en Buenos Aires en la década del 40, 50, un poco del 60 también, que se llamaba Juan Ferreira Basso, que tenía unos micros radiales. Y siempre aconsejaba, pero en sus relatos, siempre terminaba con la frase, hay que ver el otro lado de las cosas. Esto es ver el otro lado de las cosas. Lo que está Juan Ferreira Basso. Detrás del telón. Exactamente. Esto es lo invisible, como decía el Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Acá está. Bueno, y ahora vamos a la siguiente lámina, que esto sé que va a dar que hablar, la sede del PRO. No, todavía no. ¿Todavía no? Vamos a mirar esto. Ah, el triángulo original acá. El triángulo original, sí. Cómo está trazado la gran circunferencia, el gran triángulo, la sede de la masonería en la parte central del triángulo, el obelisco, el Banco Central. Pero lo que llama la atención es que yo concentro en el obelisco, comienzo a trazar circunferencias concéntricas, la distancia entre las circunferencias es igual. ¿Qué casualidad? No, causalidad. Esto es perfecto. Alberto, yo cuando lo vi en la computadora, ¿pero qué es esto? Porque fue un ensayo nada más. Esto salió un ensayo. Pero, sí. Yo lo puedo, a ver si para la gente que no lo puede ver. O sea, haciendo punto en el obelisco, se trazan circunferencias. La primera circunferencia justo llega a la masonería y pasa por tribunales, o sea, la línea va pasando. La segunda línea aparece el Banco Central, el Circuncentro, y
¿Qué más? Y vamos a la tercera. Y la tercera viene la Casa Rosada, Ministerio de Economía y El Congreso. y el Congreso. O sea, dentro de esas circunferencias perfectas, Siempre con toca el puntos. centro, con el centro del obelisco, siempre toca los más puntos importantes. críticos. Bueno, ahora Interesantísimo, por demás de interesante. vamos a otra cosa. Se sobrevienen las elecciones Y y en aparece. el año 1000, a ver, mejor les pongo este. A ver. Guarda que se va. Sí, va para atrás. ahí está, ahí está. Las láminas acá, mejor dicho. Sí, Ya, esto no- ahí está. Bueno, tiene muchas láminas el arquitecto. Ahí. Bueno, El lugar es chico. Sí, el lugar es chico, Claro. pero el corazón es grande. Bueno, y está estudiando entonces vamos a ver de vuelta. Volvemos otra vez al gran triángulo. para arrancar para la que sigue. Exactamente. Sí, Entonces, ahí se movió el atril, tiene un atril acá el arquitecto, todo fríamente calculado. Espera, ¿Eh? levantélo porque se desprendió. Ahí, Ahí está. ahí quedó. Y entonces se ve el triángulo con la sede en el centro de la masonería, que los vértices son el Palacio de Tribunales, la Casa Rosada y Congreso. y el Congreso de la Nación. Bien. Sobre este punto, en el año 2013, el PRO establece su sede nacional en la calle Balcarce, casi la esquina de la avenida Belgrano. Ajá. Esto en función del pacto que tenían con el rabinato y en función de un edificio que está en la zona sur de Rosario, de Buenos Aires, que es la nueva sede de la ciudad autónoma. Pero quien pergeña la colocación de la sede del PRO acá, creo que desconoce este sistema mayor geométrico. Ah. Porque ¿qué ocurre? Lo coloca sobre la misma circunferencia pergeñada por los ingleses y en el mismo ángulo hacia abajo del cateto de la hipotenusa que va del Palacio Legislativo a la Casa Rosada. Es el mismo ángulo exacto, Daniel, Ajá. son 16 grados. Sí, sí. Entonces ya esto empieza a temblar. Tiene otro lineamiento más difícil que lo mostré el año pasado, que concede en la sede del PRO, pasando por donde está la jefatura del gabinete. Esto llega a la calle Alsina, 1886, sí, o 1786, 1686, donde está la sede de la sede central de la Unión Cívica, y si va, la línea continúa, va hasta la calle Mateo 130, la sede del PJ. Sí, así que, y tiene también gráficos con la sede de la UCR, todo, la Unión Cívica Radical. Bien. Bien, Este es como nace el PRO acá, el PRO en ese lugar en ese punto. que ya está bajo la influencia de la Gran Ya Logia. viene, a principios del año 2015, que se previenen las elecciones, la formación de la Alianza Cambiemos, que es pergeñada, fundada por Elisa Carrió, que tiene su sede de su coalición Civicari en la calle Rivadavia en 1475. Entonces yo tomo esta sede de la Unión Cívica Radical, la capital federal, donde tradicionalmente, porque tienen ahí un anfiteatro, realizan sus reuniones, pese a que el acuerdo para conformar la Alianza Cambiemos se hace en Gualeguaychú, la convención en Gualeguaychú. Yo tomé directamente esta sede porque es donde siempre llevan sus reuniones. Y desde la línea, desde la sede de donde está la CCARI hasta la Unión Cívica, trazo una línea. Esto lo establezco como vértice, la sede Del área en el Cívica. vértice. La otra línea la llevo hasta la sede del PRO, en la calle Balcarce 412, casi la avenida Belgrano. Trazo la bisectriz. ¿Y dónde va la bisectriz? Exactamente al obelisco. Justo en el medio. Justo va al obelisco. El hito fatídico de Buenos Aires. O de la República también. Sí, sí, porque- Entonces, ¿qué me muestra esto? Que no es casualidad Que no- que eligieran la sede acá. No. ¿No? No. Lo eligieron así porque esto le salió mal. Y la Alianza Cambiemos no se consolida. Siempre está flameando. Claro. No puede ni ir adelante con la economía, no aparecen los brotes verdes, tiene conflictos sociales,
no atisba a bajar un poco la pobreza o por lo menos a frenarla. Entonces, ¿esto por qué? Por esto. El Parece obelisco. mentira. El obelisco. Porque la bisectriz matriz va al obelisco. Es como un puñal clavado en Buenos 206 Aires. escalones, un muerto. Son la cantidad de huesos de un esqueleto humano. La alianza Cambiemos colapsa. Colapsa. Definitivamente. Esto es muy serio, Salvo que demuelan el obelisco. salvo que se den bueno, no. ¿Se atreverán a demoler el obelisco? Ni tampoco. No, no lo van a hacer. Ni tampoco. Con una topadora una noche. No. No. Después lo reconstruyen más grande La todavía. masonería donde todos van a rendir. Bueno, acá tenemos otra lámina más complicada, con muchas sedes, sede del Banco Nación, el Banco Central, el PRO. Bueno, explique, Urria. Al gran esquema planteado por el Imperio Británico a través de su mano de seda en la masonería, le superpongo el esquema que mostré anteriormente con el esquema geométrico básico de la Alianza Cambiemos. Acá es muy serio esto. La bisectriz que va al obelisco es exactamente la misma línea dentro del esquema institucional de la República, y esto es lo que va a producir un crack en la República. Va a haber una crisis institucional gravísima y financiera. Esto, yo no soy astrólogo, ni encuestólogo, ni nada. ¿Sí? Yo veo gráficos. Lo que el gráfico me muestra es el colapso de la Alianza Cambiemos. Un grave colapso, pero terminal casi diría. Muy serio es. Si no hubiera coincidido, acá me pueden decir, y sí, se muda, sí, pero la matriz del sistema sigue funcionando. sigue funcionando, es una matriz sistémica. No puede haber error acá. Porque encima, fíjate, Alberto, esta línea que va de la sede de la CCARI Sí. al PRO, pasa tangente por la circunferencia que une las tres sedes, que pasa como tangente por los tres lados del gran triángulo. Es decir, acá hay una confluencia de un combo Sí, fatídico, fatal, que esto lleva al colapso. Está planificado. Hagan No. lo que hagan, les vamos a frustrar todo. Se frustra solo. Sí. Ajá. Esto es muy serio. Por más que ahora, y yo te voy a mostrar un gráfico después, la Unión Cívica de la Radical, de la capital, se abre de la Alianza Cambiemos, yendo de traje creo que de luto, el problema va a subsistir absolutamente. Bueno, este es el mismo esquema. Pero ya sin confrontarlo con el color amarillo. Estas líneas son el trazado de la bisectriz. Para la Sí. determinación de la bisectriz es exacto. Esto colapsa. Pero colapsa de mal modo. Porque no solamente colapsa Cambiemos, sino que coayuda al colapso completo de todo este esquema. Claro. Congreso, tribunales, Todo. Posada, Banco Esto Central. Se lo lleva economía. puesto. Se lo lleva puesto. Y ahí es donde dice circuncentro. Sí. ¿Qué se encuentra? El punto donde se traza la circunferencia. Claro, pero es parque. No hay nada acá. No hay nada ahí. No, ni siquiera Ah. pasa cerca el metrobús. Claro, porque habría que ver, porque justo es el centro de todo lo... Claro. No, Que no pasa genera nada. después. No, yo lo estaba mirando, fui, no. Bueno, si en este caso fuera en Londres, acá estaba el Palacio Real, en el circuncentro. No. ¿No era así? Estaba por acá, posiblemente acá en el ángulo casi de 90 grados. Para tener la influencia positiva para ellos. Sí. Ahora vemos. Acá me voy a arriesgar yo. Se va a jugar el arquitecto Acá me Carlos juego yo. Urria. En Humanidad y Cosmo va a tirar la piedra. Acá yo analizo qué le pasa a Elisa Carrió. Esto me hago cargo. Tomo la ubicación de su sede, en la calle Rivadavia 1475, que es la sede legal de la coalición cívica. Sí, sí. Yo sé que tiene una oficina allí, pero revisé el estatuto y la sede legal está allí. 1475 de la calle Rivadavia. Trazo los ángulos, la bisectriz al obelisco, y empiezo a ver qué pasa con las subbisectrices. La primera subbisectriz que está entre la línea que va a la sede de la Unión Cívica y al obelisco va directamente al área de la Corte Suprema de Justicia, donde lo ataca Lorenzetti.
Este punto es casi exacto, el número 1310, 1320 de la calle Tucumán, por donde entran los jueces de la Corte. Tiene una entrada exclusiva, Sí. un estacionamiento especial, rarísimo. ¿Qué pasa después? La otra subbisectriz, la que se toma entre el Obelisco y la sede del PRO, es esta. Aparece, directamente va a la puerta del Banco Central, donde está Federico Sturzenegger. Ya hace unos meses atrás, Elisa Carrió dijo que estaba preparando una comisión para analizar qué estaba haciendo el Banco Central. Esto de los diarios, pero Sí, cuando sí. yo miro el gráfico digo, a la pucha, esto me da. Estos trazados, estas curvas son lo que yo dejé para mostrar la determinación geométrica exacta de las bisectrices. Y aparece otra subbisectriz, que va entre la línea que va al Banco Central y al PRO, a la sede del PRO, y va directamente a la Casa Rosada. Elisa Carrió va a terminar demoliendo a la casa, al esquema de Cambiemos, porque va a atacar directamente a Macri. Claro. Esto dice, sí, no, eso se ve, arquitecto. No, yo miro un gráfico, el gráfico me da esto. No, a mí no me dicen chismes, ni trascendidos, ni corrillos, ni un muchacho que sabe. Yo miro gráficos. Claro. Y esto es muy serio. Elisa Carrió va a demoler la alianza Cambiemos. Y esto va a traer consecuencias muy serias a la República. Impredecibles. Sí, para mí son impredecibles porque yo no puedo ver a través de gráficos cómo son los acontecimientos de la vida cotidiana, de lo que va a suceder a nivel de la vereda o la calle. Claro. Eso yo no lo puedo ver. Claro. Pero yo sé que las grandes líneas va a seguir atacando. Y acá guarda con la prevención, porque este edificio, como ya lo mostré en diciembre del año 2014, que vine por primera vez, el Palacio de Justicia tiene un sistema estatuario de defensa con espadas, rayos, centellas, que guarda que esto, desde la Corte Suprema, no empiecen a tirarle un misil contra Carrió, porque cuando este edificio es atacado, es decir, la historia es esta. Acá estaba hasta el año 1880, un poco después, el Parque de la Artillería, que es atacado por la Revolución de 1880, donde aparece Juárez Selman, no, en el 90 aparece. Leandro Alem. Leandro Alem, en 1890, en la Revolución del Parque. Este edificio, todavía no estaba construido, obviamente, es atacado por las fuerzas de Alem y demás. La tropa que estaba acantonada en el Parque de la Artillería, prácticamente sin munición, sale a bayoneta calada y derrota a todos la tropa que rodeaba el palacio. Quiere decir que este edificio tiene la impronta que cuando es atacado sale y contesta de mal modo. Claro. Después el arquitecto Norberto Magliar, que es el que produce el diseño del Palacio de Justicia, lo rodea de una cantidad estatuaria mágica que es imposible de atacar. Quien ataca al Palacio de Justicia o a sus miembros termina mal, porque el edificio sale, es decir, el edificio hace que sus habitantes respondan de mal modo. Claro. Porque hay espacio. Ya está, incluso los bucráneos, los cráneos de búfalos que rodean las Sí. cornisas, significa que el edificio está consagrado, ya ha sido ofrecido a los dioses. Es un edificio que no lo van a poder atacar. Es decir, puede ser atacado, pero cuando responde de muy mal modo. Eso van a pasar con muchos ex funcionarios. Y también a los que están ahora. Pero a Elisa Carrió le van a contestar de muy mal modo acá. No es porque ella tiene, no es que tendrá argumentos, pruebas y demás para atacar a Lorenzetti, pero esta estructura geométrica hace que no lo pueda impedir ella. Porque atacar. él está como en una fortaleza. No, pero la geometría hace que sea un Sí. bocado que no va a poder resistir. Sí. Lo mismo que atacar al Banco Central. Y va a terminar atacando a Macri, la Casa Rosada. Y va a ser grave, es un tema que no Claro. es que es así, no, pero Carrió demuele siempre cualquier alianza en la que Es un participa. arma de doble filo. No. Acá es otra cosa. Sí. Acá es otra cosa. Bueno, y ahora la siguiente lámina La es siguiente lámina. es la de la extinción de la UCR. Exactamente. Acá está. No es la extinción de la UCR, sino que la UCR se abre de la Alianza Cambiemos. La UCR de Capital, porque va detrás de Lustó aparentemente. Pero ya la UCR de Capital se abre de la Alianza Cambiemos. Con lo cual,
Yo empiezo a estudiar qué sucede, qué pasa. Entonces, trazo una línea entre la sede del PRO y lo que va a seguir estando acá, la sede de la Unión Cívica de la Capital Federal. Una línea de puntos, porque Una ya línea de está, puntos. ya está más débil. La tomo como bisectriz del otro lado, que va del PRO a la sede de Carrión, de Cesari, y que me da que va directamente a la Sinagoga Libertad. Entonces, esto me descubre que detrás de la Alianza Cambiemos estaba el rabinato. Y ahora Eso es, ya no le sirve más y se diluye. entra en colapso. Claro. Entra en